Bueno, bienvenidos a Battletrix. Volvemos a tener a Pepe con nosotros. Hola, ¿qué tal, chavales? Recordad que es el sidekick de Madrid y miembro de la biblioteca de Alfred, y viene a jugar hoy con nosotros la primera campaña del Escuadrón Suicida, la primera partida de la campaña del Escuadrón Suicida. Sí, vamos a jugar los 5 escenarios en distintos vídeos que iremos publicando y nada, la idea es jugar los 5 escenarios que hay en el reglamento del Escuadrón Suicida y nada, a pasar un buen rato. Hemos decidido jugar un formato un poco especial para acomodarlo a la duración del vídeo, que no salga un vídeo de 3 horas con 8 turnos. Sí. Pero bueno, básicamente la diferencia es que jugaremos a 300 puntos, $1000 y con 4 turnos. Y 4 turnitos para hacerlo rápido y ágil y que no os aburráis demasiado. Y eso también nos va a obligar a ser agresivos, a tener que pensarlo menos y actuar más. Sí, tú con Suicide Squad la verdad es que te vas a tener que ponerte las pilas. Normal, o sea, recordad que hay una regla que hace que exploten, lo que pasa es que hemos decidido aplicarla a partir del tercer turno. Sí, en principio a partir del segundo turno, si el Escuadrón Suicida entre 150 y 350 no ha conseguido 2 puntos, tiene que hacer una tirada y le puede explotar. Pues hemos decidido que los 2 puntos los necesita a partir del tercer turno como ventaja, porque este escenario es muy alargado y yo creo que si no estaría un poco descompensado. Pero bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Mejor pasemos a la acción. Vamos con ello. Pues yo juego con los chicos malos del barrio, el Escuadrón Suicida con Rick Flag, el Capitán Boomerang, Killer Frost, Killer Croc y Copperhead. Es una banda bastante pegona, la verdad es que todos tienen voluntad 6, así que no son todos especialmente fuertes, pero es una combinación equilibrada que yo creo que a Pepe le va a dar mucha guerra. Pues nada, aquí podéis ver mi banda. Vamos a jugar a 300 puntos y $1000. Bueno, la verdad es que voy a jugar con el Quick Response Team casi al completo. Bueno, me gusta mucho, además le pega para la misión de la prisión. Como líder voy a llevar a Loeb y como sidekick a Aaron Cash. Los dos aportan mucho a la banda. Aaron Cash porque es Searcher y dispara y cuerpo a cuerpo está bastante bien. Luego por sus habilidades de control y por lo que aporta a su banda con Inspire y Kill Them. Luego aparte para ser policías es una banda muy pegona, porque bueno, tenemos a Echo que con el nuevo cambio en las FAC es bastante pegón con el Lethal Blow. Además O'Connell y bueno, en general es una banda muy pegona con bastante movilidad porque tengo al Detective y a Delta con Undercover y Hidden. Y al mismo tiempo pues tengo mucho disparo con la francotiradora, la Quick Response Team 3, el propio Aaron Cash con la escopeta, tengo bastantes pistolas, el arma antidisturbios, o sea que yo creo que es una banda bastante compensada, con movilidad y que bueno, se lo va a poner muy difícil. Pues nada, vamos a explicar en qué consiste esta misión. Como sabéis, vamos a jugar el escenario 1 del asalto a Arkham, del reglamento de Suicide Squad. Se van a enfrentar las bandas de Law Force y Suicide Squad. En principio este escenario hay que decir que está pensado para que la banda del Escuadrón Suicida juegue 350 puntos y $1500 y Law Force 400 y 1500. Pero por motivos de simplificación y tiempos hemos decidido jugar con menos puntos, ¿vale? Vamos a jugar con 300 puntos y $1000. También otra modificación que hemos hecho es que en vez de utilizar las farolas convencionales, hemos utilizado estos generadores, han salido 3, los hemos colocado aquí y aquí. Y hemos colocado también 4 alcantarillas, ¿vale? Además de eso, ya las miniaturas ya están todas desplegadas. También otra modificación, o otra particularidad más bien de este escenario es que no se juega con objetivos convencionales. La misión viene descrita los objetivos que tiene cada una de las dos bandas. Y bueno, concretamente la del Escuadrón Suicida tiene que conseguir llegar al centro de mando y manipular este enigma que se representa como si fuera una memoria flash del propio enigma. Y además tiene que tratar de liberar a 2 free agents. Se supone que está previsto que se tira un free agent al azar de un listado que se indica. Nosotros ya hemos hecho la tirada y han salido Joker y Enigma. En función de cuál rescatemos, para la siguiente misión pues lo podremos incluir en la banda. Aparte de eso, bueno, ya hemos despegado las dos bandas. El Escuadrón Suicida pues bueno, tiene que abrir una puerta para entrar y Law Force tiene que llegar hasta este punto de mando y volver a cerrar la puerta y además controlar la torre número 1 en el tercer turno.
Y también pues, la primera banda que haga una baja o un KO pues también gana puntos extra. Y bien, vamos a empezar, a ver qué tal. Pues bien, vamos a ver quién comienza el primer turno. Los contadores amarillos será los Force y los rojos Suicide Squad. Y será primer turno para los Force. Pues muy bien, ya hemos colocado nuestros contadores de acción y voy a empezar. Mi primera activación va a ser para Loeb, mi líder. Loeb tiene la regla Inspire por el hecho de ser el líder y además tiene la regla Kill Them. Cada una de ellas cuesta un contador especial y lo que hace es la regla Inspire me va a dar un contador a todos los Headsmen que estén a 10 centímetros suyos, que les voy a poner en movimiento para avanzar rápidamente a mi posición, y el Kill Them pues bueno, les va a dar un contador en ataque pues por si lo necesitaran. Así que para ello me quito 2 contadores de acción y voy a incrementar un punto de ataque tanto a Echo como a Connell y Quick Response Team 1. A ver. Pregunta, ¿pueden superar el valor total? Sí. Si ya tenían, por ejemplo, tienen ataque 3, si ya tenían 3, pueden llegar a tener hasta 4. Siempre la regla lo tienen que indicar. Por ejemplo, hay algunos casos en que no lo permite. Por ejemplo, la regla que tiene 2 caras, que es una vez por partida, como no lo pone, no podría sobrepasarlo. Solo puede las reglas típico Follow Me, Inspire y Kill Them, porque lo especifica en el reglamento. Vale, y ahora me voy a incrementar en un punto de movimiento a O'Connell, a Quick Response Team 1 y a Echo, que pasa a tener 4 contadores de movimiento, ni más ni menos. Y a continuación Loeb va a correr. Es bastante lento, pero bueno, puede correr. Y mover a 20 centímetros hasta la esquinita, y así seguirá teniendo la cobertura. Y ya está. Tu primera activación, cuando quieras. Bueno, pues voy con Rick Flag, que es mi líder. Primero me gasto un contador de movimiento para la acción de manipular y poder abrir las puertas de la prisión. Y ahora gasto 2 contadores de movimiento y un especial para correr. Uy, 26, no es exactamente lo mejor, pero bueno. Básicamente me pone aquí, no llego a cobertura, pero ni tan mal. Voy cubriendo el flanco derecho de Pepe por si quiere cerrarme la puerta. Pues mi segunda activación va a ser para el Quick Response Team 2, que lo que va a hacer es correr añadiendo a su carrera 2 dados. A ver cuánto muevo. Vale, pues he sacado un 9. Para correr, bueno, aquí voy a perder algunos centímetros porque tengo que correr en línea recta. Y luego añado los 9, que podría ir hasta la esquinita y así tengo algo de cobertura. Y me hubiese gustado dejarme un contador especial más para poder agazaparme, pero se me ha olvidado, así que ya con esto acabaría mi activación. Bueno, pues me voy a gastar uno de movimiento y un especial con el Capitán Boomerang y voy a correr y me voy a poner aquí en cobertura, intentando en el siguiente turno llegar a la alcantarilla, donde ahora mismo está Killer Croc acechando para intentar salir el turno siguiente. Pues mi siguiente activación va a ser para O'Connell. O'Connell, bueno, ha decidido que las alcantarillas son muy peligrosas, así que va a intentar bloquear esta alcantarilla. Para ello voy a correr y voy a añadir 2 dados a mi movimiento. A ver cuánto saco. Un 6. Y bueno. La verdad es que lo he colocado un poquito mal, tenía que haberlo pensado un poco mejor. Pero bueno, puedo trazar una línea y quedarme justo aquí. Y con 6 llego justito hasta aquí. Y con el contador que me queda, bueno, me quedan algunos más, voy a agazaparme. No es necesario, pero bueno, me sale gratis. Y con esto acabaría mi activación. Bueno, pues voy a gastar con Copperhead un contador de movimiento y un especial y voy a correr
24 porque es Acrobat y recordemos que mueven 12 de base, así que 24 en línea recta hacia acá. Y ahora voy a tirar 2 daditos más para intentar, o sea, llegar a... que llego con 9 centímetros. Ponerme aquí, que aunque estoy en rango de la luz, pero estoy tapado No, además no te de vería, las líneas de... no te vería, así que no pasa nada. Vale, pues mi siguiente activación va a ser para Aaron Cash. Aaron Cash va a correr con un dado. El Un jefe de 4. seguridad del asilo de Arkham. A ver si consigo detenerte. A mí me parece que le van a degradar de esta. No creas. De esta le despiden, te lo digo yo. Vale, pues yo creo que va a mover 4, se va a poner aquí. Ay, que se ponga al lado de la alcantarilla, así Killer Croc que le arranca la otra mano. Pues me voy a poner aquí, ya que lo has dicho, para que si sale Killer Croc se lo cuente. Aquí mejor. Pues ya está, eso sería todo y me voy a agazapar. No, no me voy a agazapar, lo dejaría así. Entonces me quito los contadores y ya estaría. Bueno, pues mi rival, que es bastante caballeroso, me ha permitido utilizar adaptable, que lo tendría que haber utilizado en la fase de maquinar el plan, y me va a permitir tener 4 puntos de movimiento con Killer Frost. Bueno, me debes una. Sí, es lo que tiene, así que me muevo 12 porque es Acrobat. Y ahora con los 4 dados de movimiento, con los 4 puntos de movimiento, voy a intentar, sería 15. Voy a intentar llegar hasta aquí. Perfecto. Perfecto. Fuera del radio, el radio de la luz. Y creo que en el turno siguiente voy a intentar cargarme esa farola que me está haciendo bastante polvo. Me parece bien. Pues mi siguiente activación va a ser para Suateco. Eco va a mover 10 centímetros con 4 dados porque había conseguido darle uno con el Inspire de Loeb. Así que sin más voy a mover 10 más lo que saquen estos 4 dados. Bueno, no me ha salido mal del todo. 14 centímetros más los 10. 24 y llego perfectamente a la alcantarilla, que es lo que quería, para que Killer Croc no salga por ahí y me destroce. Y además, con un contador que me sobra, me voy a agazapar, que también me sale gratis. Y eso sería todo. Bueno, a mí el único que me quedaría es Killer Croc, que está en la alcantarilla, y como Pepe tiene más miniaturas que yo, podría haber dado pases, pero en este momento la verdad es que no lo he visto necesario, así que vas tú ahora. Pues voy a activar ahora a Delta, que va a correr hasta esta esquina y me voy a agazapar. Para ello necesito un contador de movimiento especial y otro contador de especial para agazaparme. Llego justo 20 a la esquinita. Recordemos que Delta va con silbato. Y justo llega ahí. Y lo vamos a agazapar. De manera que ahora tendrá el blink del escudo y un blink a 3 por la esquina. Que además recordemos que esta era la torre que tenía que controlar o mantener hasta el turno 3. Vale, pues yo voy a activar ahora a la Quick Response Team 2, a la francotiradora, que simplemente va a mover hasta 10 aquí para tapar la alcantarilla, con la esperanza de que un poquito de peana asome y pueda mantener una línea de tiro. Llego de sobra. Bueno, mantengo línea de tiro, pero muy No sé. ya alejado de la farola. Bueno, de momento la dejo ahí. Eso sería todo para ella. Pues mi última activación va a ser para GCPD Detective, que va a mover 10 centímetros con 2 dados más adicionales, vaya, 12 solo. Los ojos de serpiente como Copperhead. Y bueno, se supone que lo había puesto aquí para intentar llegar hasta aquí, pero al ponerme aquí a Copperhead me temo que voy a tener que retroceder, o si no tendría que sacrificarlo y no sé si me interesa. O quizá incluso lo puedo arrimar aquí, ponerle contadores en defensa para luego intentar obligar a Copperhead que se quede por esta zona. Pero probablemente con el apoyo también de Boomerang me lo mataría, así que me voy a venir aquí atrás. Una posible posición es esta, así que... Bueno, me voy a quedar aquí. Pues nada, hemos terminado el primer turno. Bueno, yo he conseguido tapar las alcantarillas más peligrosas.
y bueno, quedarme bastante atrasado con una posición muy defensiva y en principio ventajosa para mí, así que te va a tocar currártelo. Sí, máximo esfuerzo para el escuadrón suicida. Pues que yo decir eso, que me va a tocar o empezar a cargarme lámparas, o sea, farolas para intentar avanzar y echarte de la torre aquella antes de que empieces a acumular puntos. Sí, lo único ya con mi silbato creo que justo son 30 a tu líder, a Rick Flag, que bueno, no vas a poder usar MCs, que por otro lado tampoco te interesa porque ahora mismo me podrías disparar a lo bestia. Pero bueno, te va a costar. Creo que lo tiene en mente. Pero bueno, aquí agazapado Delta con el escudo, el chaleco antibalas, te va a costar. Bueno, pues vamos con a ver quién toma la delantera en el turno 2. Pues los rojos, ¿vale? Escuadrón suicida primero. Pues pasemos a la ofensiva. Con Killer Frost voy a lanzar mis dagas de hielo a la farola con 2 o más. Impacto los 2. Hiero a 4 porque es mi fuerza, son armas arrojadizas. Y vaya que sí hiero. No te hace falta ni el crítico. No hace falta ni el crítico, así que... Pues retiras la farola. Retiro la farola. Y nada, bueno, ahora su arma es reload. Vamos a poner aquí un contador como que está recargando. Correcto. Una marca, no se pone, es una marca de fuego, espera. Le ponemos una marca como que está recargando porque las dagas de fuego solamente se puede, de hielo solamente se puede hacer una vez por turno. Ahora tiro 2 contadores de movimiento. Y luego corres. Y luego corro, efectivamente. Así que tiro los dados, 6 y 1 a 7, 7 centímetros hacia adelante. Y ahora corro 24. Wow. Hasta ocultarme aquí para básicamente quitarte el control de la torre o intentar asaltarte en el turno siguiente. Pues mi activación va a ser para Loeb. Bueno, lo primero voy a recolocar contadores porque es veteran y voy a ponerme el contador de movimiento en defensa. Y lo siguiente que voy a hacer es moverme 10, me voy a quedar aquí. Con diario justo. Y me voy a agazapar. Y antes de hacer eso, inspiraba, que se me había olvidado, ¿vale? Como estoy a 10, inspiraba y hacía el Kill Them, que es un contador especial por cada habilidad. De manera que al Quick Response Team 1, desde aquí que llegaba, le voy a dar un contador en ataque y otro en movimiento. Y eso los he puesto y con eso acaba mi activación. Bueno, pues yo voy a activar a Rick Flag, con el que creo que tenemos línea de visión con Delta. Sí, te veo, estoy justo a 30, así que te voy a obligar a que hagas Multifire a Delta y te voy a silbatear. Pues vale, entonces ponemos el contador de stop, no puedo gastar contador de movimiento este turno. Así que si quieres aprovecha que no te vas a poder mover. Sí, bueno, con veterano lo que puedo hacer es redistribuir los contadores. Aquí me pongo 2 en disparo, 1 en defensa y los 2 especiales del Multifire que me lo voy a gastar. Yo debo decir que no había visto cómo habías colocado los contadores, ha sido absurdo silbatearte porque no tenías ese movimiento, pero bueno. Es lo que hay. Bueno, y ahora voy, Multifire da 2 más a la ráfaga. 5 tiritos. 5 tiritos, pues a 3. Delta tiene defensa 3 y luego vas a tener que los blinks superar los 2 blinks, a ver qué tal. Va a ser terrible, pero bueno. De momento todo, entre los 5. Vale, pues Delta voy agazapado, así que voy a hacer primero el blink del edificio, que al estar agazapado será 3s. Con lo cual entran 2. Y ahora voy a intentar hacer el blink a 4 por el escudo de Delta. Y bueno, entra 1. Entra 1. Y ahora, como llevo chaleco antibalas, pues a 4 más, tira también un colateral para representar el crítico, que será el azul. Y crítico. Crítico y además me haces el efecto knock down. Pues ni tan mal. Y me haces 2 heridas. Y pierdo un contador. Pues voy a activar al Suateco.
Echo simplemente va a mover hasta un máximo de 10 aquí, tapando la alcantarilla y agazapándome de nuevo. Antes de hacer eso, como es veteran, voy a recolocarme los contadores, que se me ha olvidado, si me lo permites. Claro, hombre. Y simplemente pues voy a dejar un contador en especial y uno de movimiento lo paso a defensa, y así tengo el especial para agazaparme y mantengo 3 en defensa. Y ya está, con eso acabaría mi activación. Bueno, viendo cómo está el percal, yo creo que te voy a dar un pase en este. Pues yo ahora voy a activar a O'Connell. O'Connell lo primero que va a hacer es veteran, recolocando sus 2 contadores de movimiento, uno en especial y otro en defensa, porque no lo voy a mover. Como no lo voy a mover, se mantiene el contador de agazapado y con esto acabaría mi activación. Bueno, pues voy a utilizar mi segundo pase consecutivo, pero quiero seguir viendo cómo estás colocando. Pues mi siguiente activación va a ser para la Quick Response Team 3, que como estoy protegiendo la alcantarilla, ni la voy a mover. Y de hecho la voy a dejar tal cual está. Y con eso te voy a dar turno. Siguiente activación, perdón. Bueno, pues voy a activar a Boomerang, que me voy a mover 10 más 2 dados, 17, justo para ponerme donde quiero aquí, teniendo cobertura. Y voy a utilizar el Boomerang remoto para intentar cargarme la lámpara. Se habría costado un especial, ¿verdad? Correcto. O sea, y como lo tengo, me gasto los dos y los 2 a la hora del disparo. Vale, ¿qué tipo de boomerang vas a utilizar? Voy a utilizar el Bladed Boomerang, porque me interesa hacer sangre si... No te interesa hacer sangres. Vale, sí. Vas a 2 o más que te das para Vale, impacto 2. Y ahora a 4. A 4, farol afuera. Tirarías el crítico, pero tampoco te hace hecho No falta. me ha hecho falta porque ya me la he cargado. Y bueno, ni está tan mal para intentar desbloquear ese lado con Copperhead. Pues a continuación voy a activar a Quick Response Team 1, moviendo 10 con 3 daditos. A ver qué saco. Vale, no está nada mal. 12 y sus 10, 22. Llego donde quería. Aquí estoy quizás siendo demasiado ofensivo, pero bueno, me la juego. Y voy a agazaparlo gastando un contador especial. Eso no es ser ofensivo, eso es esconderte como una ardilla. Ya verás, ya. Y bueno, aquí está lo de cubriéndolo. Perfecto. Pues ya está. Bueno, pues yo el último pase de este turno creo que te lo voy a pegar porque estoy sudando la gota gorda y tienes todavía mucha potencia de fuego sin mover. Pues voy a activar a Iron Cash. Iron Cash va a correr simplemente hasta aquí y se va a agazapar. Llevo de sobra. O incluso simplemente lo voy a poner aquí cerquita y lo agazaparé. Ya está, eso es todo. Pongo el contador, todos agazapaditos. El turno. Bueno, pues voy a ir con Copperhead hacia adelante, voy a mover 12 por ser acrobat más... Uy, 7, 19. Pues no me ha salido tan bien como yo quería. Desde aquí tendría 7, 8 y... pues creo que me voy a mover hacia acá los 19 y venirme atrás. Uy, qué suerte ha tenido tu detective en este turno. Pues voy a activar a mi detective. Mi detective simplemente no le he puesto contadores en movimiento y porque tenía miedo de que me atacara, así que voy a poner simplemente 10 centímetros aquí y eso va a ser todo. Y a ver, y de este modo puedo cubrir también aquí y ya está. Bueno, pues Killer Croc va a salir de su retiro en las alcantarillas con un especial y va a tirar 3 dados de movimiento para intentar avanzar. Uy, 7, qué mal. La verdad es que lento, pero bueno, se mueve aquí, se quita de la línea de visión de Delta. Por los pelos se llevan unos tiritos, qué lástima. Vale, pues yo mi última activación va a ser para Delta. Delta va a quitarse un contador en defensa, perdón, para quitarme el knocked down y se levanta. Y con los 2 contadores que me quedan en ataque, pues voy a disparar a Killer Croc, que le voy a poder ver por los pelos, tendrá el blink. Desde un punto de mío de la peana puedo llegar a ver al suyo. Si puedes cruzar el láser mejor. Casi lo vemos que por el pelo de un reptil
pero lo veo. Levantarte cuenta como movimiento para la Sí. ráfaga. Así que un dado, un disparo. No había contado con eso, cierto, así que creo que no voy a disparar. Y lo que voy a hacer es alejarme del señor Rick Flag por un lado. Voy a recular un poquito, pero en un ángulo de tiro que me siga viendo. Y aquí no me llega a ver Rick Flag. Ahí está, ahí. Y si pasas luego con aquella, te puedes llevar algún tiro que otro. Pues ya está, ahí. Pues nada, terminamos el turno y bueno, yo estoy aquí aguantando como un jabato y el tiempo corre en contra tuya. Y menos mal que bueno, al final del turno 2 se supone que como llevas Suicide Squad y no has conseguido al menos 2 puntos, deberías hacer la tirada para los explosivos y tal vez muriese alguno tuyo. Hemos decidido que como este tipo de misión era muy alargada y era muy difícil, esa tirada o ese objetivo lo tenías que cumplir a partir del turno 3. Porque si no, ahora mismo probablemente uno de los tuyos hubiese petado. Sí, la verdad es que estoy sudando tinta, con todas las rutas cubiertas y sin alcantarillas. Pero bueno, máximo esfuerzo, recompensa más dulce. Pues nada, vamos a comenzar el turno 3, a ver quién tiene la iniciativa. Rojo, rojo, rojo. Oh. ¡Rojo! Pues nada, tú tienes la iniciativa, empiezas tú primero, supongo. Bueno, este es el momento de la verdad para el Escuadrón Suicida, así que me voy a mover primero con Killer Frost. 8, perfecto, suficiente Más para 12 por el acrobat. colocarme aquí. Más 12. Me coloco aquí cuerpo a cuerpo contigo y te atizo. Tienes un ataquito, ¿no? Un ataquito, De los contadores y todo eso. Te quedan 2 en movimiento, ¿no? que es por si acaso alguien intenta dispararme, Muy porque bien. tiene acrobat. Bien visto. Y bueno, pues te impacto y a ver, Ahora tendría un dado para defenderte. vale, intenta bloquear. Tienes ataque 3, ¿no? Sí, Y- ataque, sí. sí, 3. Yo como tengo el escudo, te paro, tengo más 1 al parar, te paro a 2 o más. Pues te la paras. ¿Quién se le va a hacer? Pues mi primera activación va a ser para O'Connell. O'Connell va a mover con un contador de movimiento y va a correr. Saco un 2, no es lo que esperaba, pero me va a dar para mover hacia adelante. Iré a ver, gira un poquito más, pero bueno. Y ya está, eso sería todo. Bueno, pues me muevo con Rick Flag, 2 centímetros, suficiente para llegar donde necesito y correr con un movimiento y un especial, mirando obviamente. Con otro especial me pongo Blink y con los 2 contadores de ataque pues te voy a disparar con la pistola a nuestro amigo Echo, que bueno, la verdad es que está, perdón, Delta, que está herido y oye, lo mismo, Un dadito solo. lo mismo hay suerte. Impacta. Vale, yo tengo el blink al 4, es del escudo. Y no ha habido suerte. Ahora Y- tiras a herir, tira el colateral también. Hay que También, o sea, hiero y a ver el colateral. saber- Ouch, pues me hace seguir la contusión y pierdo otro contador. Que no está Por lo tanto, mal. se lo voy a quitar en ataque, así que no podré disparar. Y ya está a punto de caramelo. Pues nada, yo voy a activar a Quick Response Team 1, que va a disparar a Killer Croc. Como estoy quieto, disparo a ráfaga completa, que es 2. Entonces voy a contra Killer Croc, que es defensa 3. Y vemos aquí que por desgracia, como la línea de tiro se puede trazar desde un punto de la plana a otra, no tengo blink. Pues a ver qué tal, ráfaga 2. Le pegan los 2 porque tienes defensa 3. Y ahora es Mechanic, tú como tienes la piel dura, voy a 4. Pues fallo una, pero te hace contusión también. Y otras 2 más del tirito que te ha entrado, así que 3 en total. Y me quito un contador. Y ahora voy a moverme 10 centímetros. Me quito el marcador de agazapado. Y voy a retroceder un poquito. Y me voy a poner aquí. Aunque luego la verdad es que no sé si me interesa, pero cuento con que voy a empezar yo primero, porque si no estoy delante de Rick Flag y me va a hacer polvo.
Bueno, pues sigue siendo el momento de pasar al ataque, así que con Boomerang voy a gastar uno de movimiento y un especial. Y voy a correr hasta aquí. Y ahora te voy a disparar con el último... Pensaba que no... Sí, sí, pero vemos que sí que llegamos. Vale, calculado ahí. Y bueno, esto va Blader, ¿no? Mejor. correcto, porque es Sharp que puedo repetir para herir. Pero además voy a gastar un especial Para Remote Control. para Remote Control ¿no? y quitarte de Oh, Dios, qué dolor. Así que impactan los dos. Tira el colateral. Vamos a ver. ¡Ay, te derribo! No, bueno, con uno no derribas, pero bueno, en cualquier caso ya me haces... Pero por el... No, es a partir de 2. Ah, es verdad, es verdad. Pero bueno, varías una contusión con el 1 y Pero aparte... es Sharp, puedo repetir para... Sí, exacto. Un 6, joder, me haces polvo. Pues nada, ya tienes 5 heridas, así que lo retiro como baja. Te llevas 2 puntos por el Headsman, más el punto por la misión. Que me he 3 apuntado puntitos. aquí estos 3 puntitos y evito que me estalle... Sí, sí. No, y además has matado a mi silbato, que era el que iba a impedir que Killer Frost manipulara la misión. Así que ahí ya lo tienes a punto a tu favor, la verdad. Y bueno, a ver qué tal. Pues nada, yo voy a activar... Creo que voy a activar a Echo. Echo va a utilizar un MC, un contador de movimiento para pasar aquí. Y luego voy a correr con un dado. Un 6, de puta madre. Por lo que puedo mover 20 en línea recta, plantándome hasta aquí. Y 6 aquí. Y eso es todo. Bueno, pues te voy a dar un pase de turno, Pepe, porque no lo veo nada claro. Pues nada, mi siguiente activación, voy a activar a la Quick Response Team 3, perdón, que va a mover 10 con un dado. Oh, me queda un poco corto quizá. 11, pero bueno, llego más o menos donde quería llegar. Aquí defendiendo una obstrucción y tendría un +1 a la defensa. Sí. Y ahora voy a intentar disparar a Killer Frost. Que yo quería haber sacado un poquito más porque ahora tendré el blink. Correcto. Y- Más mi esquiva. No, no voy a disparar, no me interesa. Así que nada, con eso acabaría mi turno. Pues creo que te voy a dar el segundo pase consecutivo que te puedo dar. Pues vale, yo voy a activar a Loeb ahora. Loeb, lo primero que va a hacer... Bueno, me quito el contador de agazapado. Me silbateas, que creo que me podrías ver. Correcto, lo hago. Vale, tenía que haber recolocado en Veteran antes de decírtelo. Así Pero me quito bueno, el ya contador. estamos acostumbrados. Así que, bueno, 10 hasta aquí. Aquí me voy a poner. Te veo y lo que te voy a hacer es un Discourage a ella. O sea que el Y el siguiente turno tendrás 2 contadores menos. Vale, pues me voy a poner aquí... A mí eso me cuesta 2 especiales. Y ahora te voy a disparar un tirito. Con Blink, supongo. Vamos a ver. Yo creo que sí. Sí. Es, bueno, eso se supone que es una valla madera, son una 5. Entonces me he movido, es ráfaga 1. Tú tienes defensa 4, Cuatro. a 4 más. Un 3 y fallo. Así que nada. Pero está bien, dispara. Bueno, pues yo voy a activar a Copperhead y me voy a correr y voy a lanzar un dado adicional. 6, pues me viene Y perfecto. uno más que te quedaba para el obstáculo. Correcto, el obstáculo aquí llegaría, saltaría con un MC el obstáculo y con el los 6 6 para seguir moviendo. para seguirme moviendo y ponerme aquí. Pues nada, yo voy a activar mi detective, que no le he puesto contadores de movimiento porque le había puesto un perfil más defensivo. Así que nada, simplemente voy a mover 10 centímetros aquí. Y de teniente corrupto pasamos a teniente gallina. Y nada, lo voy a poner aquí para cubrir luego el pendrive, por si decides ir con Killer Frost. La Si gallina- consigues, te vas a llevar tiritos. La gallina huye de la serpiente. Ya veremos ya. Bueno, pues yo voy a activar al que me queda, que es Killer Croc, y básicamente voy a correr y voy a tirar un dado. Y dependiendo de lo que saque, si saco un 6, me tiro a comerme al Serás capaz. al guardia de seguridad, o si no me Con voy los por la banda. cojones. Uy, pues no. Se me había puesto de corbata en realidad. Ya. Pues me muevo aquí y básicamente me muevo hasta que me quedo
fuera de la línea de visión. Y me la juego a ganarte el turno en la siguiente iniciativa. Pues con mi última activación voy a activar a Aaron Cash, El enemigo de Killer Croc. que ha sido verle, decirle, le voy a pegar un tiro. Así que nada, voy a mover 10 centímetros de base con 2 de movimiento para intentarme colocar aquí y pegarle un tirito. Venga, falla. Pues va a ser que no. Creo que no. Está He sacado motivado. 15 centímetros más los 10 que puedo mover, 21. Y lo voy a poner aquí. También si luego viene Killer Frost, aunque nos puede saltar, pero bueno, luego la podría pegar con todo. Tendrás un blink, Aquí vemos que tendría un blink, pero todavía le ve un poquito. pero porque me la juego. recordemos que se ve en cilindros, no se ve solamente la Eso negrita. es. Y nada, disparo a Killer Croc, tienes defensa 3, así que a ver, allá voy, un 3 justamente. Y bueno, Tú tienes pues, un blink a 4. un blink a 4 que lo paso. Ah, lástima. Que, bueno, pues oye, Tenía que intentarlo. había que intentarlo. Pues nada, como resumen del turno 3, la verdad es que gracias a que me has matado a Delta y mi único silbato, ahora tienes la victoria en tus manos, porque bueno, luego puedes venir con Killer Frost y si consigues aguantar un turno aquí, con un contador de manipular, pues puedes llevarte los 6 puntos de la misión. Además, al conseguir los 3 puntos por matar a Delta, más el punto extra por la misión por ser el primero en hacer una baja, has conseguido salvar el nano explosivo. La explosión, que no es poco. Y además has hecho que me tenga que replegar y he perdido yo mi objetivo, que era conquistar esta torreta y darle al arma. Así que bueno, de momento no lo tienes mal. Yo estoy defendiendo aquí al máximo y en el turno siguiente, pues nada, a ver si consigues tu misión. Pues nada, vamos a empezar el cuarto turno y recordemos que hemos dicho que era el último. En vez de jugar a 8 turnos, para simplificar y recortar tiempos, pues vamos a jugar solo 4 turnos. A ver quién empieza. ¡Oh, Suicide Squad! ¡Oh, madre! ¡A por todas! Bueno, pues quiero decir, es muy complicado que lleguen a los objetivos o a liberar a alguno de los prisioneros, así que quiero decir, hay que ir a hacer el mayor daño posible. Así que voy a activar a Rick Flag y voy a hacer Multifire. Primero voy a gastar un especial para darme un blink, porque quiero decir, es importante agazaparse. Y ahora gasto los 2 especiales para Multifire, ¿no? Multifire, correcto. Y me gasto los dos contadores de disparo. Me vas a disparar con la MG, me imagino. Correcto, porque Son me queda 3 todavía tiros, uno. más los 2 del Multifire, 5 tiros. Aquí a este amigo que le veo sin ningún tipo de blink. Puedes ver, hay luz. Así que Tengo defensa 3, pues a 3 o más. a 3 o más. Vale, pues... 3 disparos. Entran 3. Ahora tirarías para herir a 4 más porque tengo chaleco antibalas. El colateral también, que no se te olvide. Lateral también. A 4. Pues Te entrarían 2 y una contusión. Pues ya está Scratch, son 5. Como tengo 5 de endurance, me lo haces KO. correcto. Y eso me da un puntito puntito por aquí. más. Y me haces 4 heridas y una contusión. Y me lo dejas KO. Pues nada, después de este fatídico turno, aún me estoy arrepintiendo de haber colocado ahí a Quick Response Team 1, no sé en qué estaba pensando. No obstante, la Quick Response Team 3 se va a vengar disparando con munición anti-tank a Killer Croc. Que como no se recuperó, sigue herido con 3 Así contusiones. que nada, a ver si hay un poquito de suerte. Con el anti-tank además le voy a quitar la piel dura. Y bueno, vamos a ver si hay suerte, 2 tiritos. A 3 o más y fallo los 2 ojos de la serpiente, me cago en todo. Bueno, pues yo creo que visto, lo más importante es una retirada estratégica, así que me voy a mover con Killer Frost con 4 dados, o sea que esos son 14 y 10, 24, suficiente para ponerme aquí detrás. Sí. Teniendo la misión ahí a huevo. Sí, bueno, a huevo no sabría yo decir si tan a huevo, pero bueno, hay que saber replegarse y luchar otro día. Sí. Vale, pues como está al borde de la victoria, voy a intentar defender al Quick Response Team 1, activando a Echo y poniéndole un poco de escudo. Como es veterano voy a recolocar contadores y lo voy a poner 2 en ataque, en defensa. Bueno, uno en defensa y uno en movimiento, así que voy a mover 10 con 2 dados. Vale, pues 8 más 10, 18. Y vale, llegaría a ponerme justo delante.
Aquí me voy a poner. Así, bueno. Bloqueando a Copperhead. Y lo tengo complicado porque también tengo a Boomerang, aunque con el remote control, pues bueno, me da un poco igual. Pero bueno, de momento lo dejo ahí. Sí, lo que pasa es que ya te aseguras que por lo menos Copperhead no va a llegar al cuerpo a cuerpo. O sí, depende como lo que te salga. Bueno, pues yo creo que esto está casi visto para la sentencia, así que lo que voy a hacer es un contador de movimiento y un especial para retrasar a Killer Croc. Se está ganando encima. Con los 3 dados y serían 15, pues suficiente para llegar e ir arrancando el furgón de la huida. Pues yo voy a activar a Iron Cash, que simplemente se va a poner aquí, tapar el hueco, para que Copperhead que esté detrás no pueda hacer nada. Así que bueno, con 10 llevo de sobra. Voy a tirar... No voy a tirar movimiento porque no tengo. Así que bueno, llego justito donde yo quería. Aquí. Así que ahí no cabe la peana. Y ahora, bueno, no puedo disparar a nadie, así que bueno, se queda ahí. Bueno, pues yo creo que te voy a pegar un pase como la copa de un pino. Muy bien, pues yo voy a activar a O'Connell. Y nada, O'Connell va a hacer poca cosa. Nada, voy a gastar dos, o sea, voy a correr con un dado. Y nada, a ver qué sale. 1, pues poca cosa voy a hacer. Nada, simplemente voy a moverme aquí. Y ya está. Apatrullando la prisión. Pues vas. Bueno, voy o no voy y te pego el segundo pase que te puedo dar. Oh, qué coñazo. Muy bien, pues en plan locura voy a ir creo que con mi general para intentar quitarte contadores con Boomerang, por hacer algo y tal. Así que antes de eso voy a recolocar contadores. Por ser veteran me voy a poner un especial en movimiento. No, perdón, uno en defensa en movimiento. Y voy a mover 10 centímetros de movimiento base con un dado extra. Vaya, vuelvo a sacar un 1. Creo que no voy a llegar. Si es que tantos ojos de serpiente con Copperhead es lo que tiene. Vale, es que llego... Voy a llegar aquí. Y no Y con llegas los pelos... a hacerme... No sé si ahí llego quizá. Por hacerte algo más que nada. Ventes ahí. Yo creo que llego Bien. justito. Un tiro Asumimos porque me he que sí. movido. A defensa 4 que tienes. Fallas. Y falla. Pues nada. Turno. Bueno, pues con Boomerang me gasto un punto de movimiento para saltar y muevo 10, vamos, un contador de movimiento. Y ahora te voy a hacer Remote Control, que me gasto un especial y el ataque para eludirte, o sea, los dos de disparo, para eludirte la Con remote cobertura. control para quitarme el posible blink que te pudiera dar eco, ¿no? Correcto. Y bueno, pues te lanzo, como me quedé sin Bladed Boomerang, te lanzo el que es Firearm. el I, que es Firearm. Así que disparo, A 3 o más, pegan los dos. te pegan los dos. Ahora técnicamente, aunque esté KO, tengo chaleco antibalas. En alguna FAQ ponía que seguía haciendo efecto. Si nos equivocamos, pues dejad el comentario. Vamos a considerar que es Firearm como... Y que vale el chaleco antibalas vale. aunque esté KO. Correcto. Es suficiente con una. Vale, sí, con una ya me voy a hacer la herida, así que se considera casualty y ganas un punto más. Correcto. Con lo que ahora ya estás en situación de estar en victoria. Por ese puntito y por mi cagada de regalarte el Headsman por la cara. Vale, pues yo voy a activar a la detective. Como está Copperhead detrás del edificio, nada, simplemente voy a mover con el detective hacia atrás con 2 dados. Saco 5, hasta 15 puedo mover. Y me vengo aquí y ya está. Eso es todo. Bueno, Pepe, yo creo que Copperhead está bastante satisfecha con que el teniente haya huido. Con lo bien que lo estaba haciendo y en el último momento te planto delante a uno y me lo hagas de la manera más tonta. Me voy a quedar allí contoneándome serpentinamente. Me la he jugado con el Quick Response Team 1. En teoría se supone que estadísticamente la activación siguiente iba a ser mía, pero mis cálculos me han fallado. La Y me la he fortuna jugado. favorece a los valientes. Claramente, aunque tampoco he sido muy valiente, ¿eh? Bueno, en el último turno he sido cautamente valiente. Nada, la verdad es que hemos aguantado todos bien. En el último momento la hemos cagado un poco, pero bueno, la verdad es que si hubiésemos jugado a más turnos, hubiese sido complicado también. En cualquier caso, has ganado de 5 puntos, victoria justísima para ti.
Pero Así dura, que- ha sido dura. Yo he intentado ponértelo difícil, pero en el último momento siempre hago un despiste para variar y me vuelves a ganar, la verdad, igual que el otro día. Ha sido una victoria muy trabajada contra un rival muy duro. Y bueno, quedamos para la siguiente de Sí, la que campaña. como has conseguido liberar a alguno de los rehenes, pues por desgracia no vas a tener su ayuda. Bueno, pues es lo que se va por la que se viene. Bueno, pues que el resultado es que he ganado muy ajustadamente, Otra siguiendo, vez. siguiendo un pasivo agresivo, digamos. Sí, la verdad es que, bueno, tengo que decir que me has ganado porque yo he cometido el típico error que cometo siempre en el último turno, cuando ya tenía el empate, porque ni siquiera tenía la victoria a punto. Yo he sido muy defensivo porque, bueno, la misión, cuando con los Force y en este tipo de misiones que tenía que evitar que consiguiera ciertos objetivos, pues me interesaba. Lo que pasa es que en el último momento me he despistado y por un casual, pues le he puesto delante. No te voy a decir nada, cuando he visto el punto número He visto que te aburrías, número pero, pues, 5, te voy a poner ahí a un señor para que le dispares. he dicho el momento de ser Amarrategui y A ver, sí que es echarle verdad ganas. que yo me he arriesgado, he puesto un tío delante, no sé muy bien por qué, pero bueno, confiando en que iba a empezar yo primero y me daría para apartarle. También es verdad que Pero pensaba bueno. que estaba a más de 30 y luego pues justo estaba a 30, mala suerte. Pero bueno, tendrás tu oportunidad en el siguiente, en el siguiente vídeo. La parte buena es que no has conseguido liberar a los prisioneros, así que bueno, una ventaja puedo tener. Sí, pero desde luego la siguiente va a ser mucho más dura, si cabe, de lo que ha sido esta. A ver, ¿qué tal? Recordaos que Pepe, como sidekick, como miembro de la biblioteca de Alfred, se dedica a hacer partidas de demostración de Batman The Miniature Game Así es. en la zona de Madrid. Si queréis aprender, pues siempre por Quimera y por la Sí, lo que es multitud de ser eventos. veterano o simplemente, pues bueno, me podéis contactar por el grupo Facebook de Batman Miniature Games, simplemente pues proponer partida y bueno, pues alguien de Madrid o yo mismo pues me pondré en contacto con vosotros. Así que entre estos vídeos y si queréis contactar a Pepe, seguro que os convertéis en auténticas máquinas que podéis asistir a torneos tal que así. Así que nada, si os gusta lo que hacemos, recordad que siempre suscribiros y dar un like es gratis. Podéis dejarnos comentarios si queréis, tanto en la sección de abajo como en el email battletricks.btx@gmail.com y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta la vista, un placer estar con vosotros.